aspecto bíblico, que son una grande bendición, y uno encuentra estas similitudes y coincidencias entre el desarrollo de la obra misionera según el orden bíblico. Y yo miro, cuando veo la iglesia aquí de Barranquilla, la central, encuentro que somos privilegiados por Dios, porque hay muchas cosas que están según el orden bíblico. La iglesia nació en Jerusalén. La iglesia del Señor nació en Jerusalén, no en Roma. En Roma nació la iglesia política, esa es otra cosa del imperio romano. Pero la iglesia del Señor Jesús nació en Jerusalén. Amén, nació en Jerusalén. En el día de Pentecostés, 40 días, 50 días después de la resurrección del Señor, nació la iglesia. Recuerde que el Señor, la iglesia nace en base a una promesa. El Señor preguntó a la gente, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente empezaron a dar conceptos errados. Unos dicen que tú eres Elías, aquel profeta antiguo que hizo grandes milagros y que ha resucitado, hizo 7 milagros Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías, otro profeta de la antigüedad en la deportación, que profetizó el regreso a Jerusalén, el retorno de los judíos a su tierra. Otros dicen que tú eres un profeta antiguo, otros dicen que eres Juan el Bautista, a quien ya habían decapitado no hacía mucho tiempo, que ha resucitado. La gente está errada, y Jesús preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta respuesta que diste, Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré en futuro mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia prometida que el Señor iba a edificar, el Señor ya la tenía preparada, y el Señor, después que venció el Hades, el sepulcro, después de la resurrección, el Señor le dijo a sus discípulos: estad quietos en Jerusalén hasta cuando seáis investidos del poder de lo alto, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos aquí en Jerusalén, aquí en toda esta región de Judea, allá en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa iglesia estaba ya toda preparada y lista, y el Señor Jesucristo la inauguró, la fundó, la inició el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre 120 que estaban en el aposento alto, gloria a Dios, y empezaron a hablar en nuevas lenguas, y se formó un impacto revolucionario en Jerusalén, donde ese día se convirtieron 3,000 personas. Ese día inició la iglesia. Amén. Pero el desarrollo de la iglesia, el desarrollo, la fundamentación, el desarrollo de la obra misionera no se hizo en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén fue una iglesia que se quedó allí como que encerrada entre ellos, porque de ellos crecieron 3,000. Dice el capítulo siguiente que la multitud de los creyentes ya era 5,000 y estaban bien amañaditos en Jerusalén. Y entonces el Señor permitió que les viniera una persecución para que salieran huyendo. Pero a donde se fueron, no se fueron amargados, sino que iban predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces se estableció iglesia por todas las regiones. Mire cómo el Señor usó eso para crecer. El desarrollo de la iglesia, la fundamentación, la organización de la obra misionera, la primera iglesia que envía misioneros, y el primer lugar en donde lo llaman cristianos, sucede en Antioquía. Amén, en Antioquía. Entonces yo miro esta similitud y bueno, la iglesia en Colombia, la primera fue en Bucaramanga, ¿verdad? Pero la segunda, aquí en Barranquilla, es donde se desarrolló la obra misionera. De aquí salió el primer misionero, y esta iglesia lo sostuvo al hermano que estuvo en Ecuador. La iglesia central de Barranquilla sostuvo al hermano Peña cuando estuvo en el Ecuador, que fue el primer misionero que salió en el año 1959. Yo estuve en el Ecuador ahora en diciembre enseñando, y uno se goza 780 y pico de pastores, y estaban por salir ahora, para salir ahora en enero, porque nosotros fuimos a un curso de formación ministerial y estábamos formando a 432 aspirantes a la obra, porque los hermanos tienen este año el propósito de abrir 450 iglesias en el Ecuador, y van a llegar a 1,300 pastores en este año. Y hombre, gloria a Dios, porque uno dice, esa iglesia que hoy es así de grande y de hermosa,
que también ya se reúne la convención en un estadio. Esa iglesia inició con un hombre que salió de aquí lo sostuvo. En el año en que yo nací, gloria a Dios. Entonces, oiga, yo me siento privilegiado. Bueno, aquí hay hermanos ancianos, por ahí va la hermana Hilda, la hermana, amén. Hay unos hermanos que no les gusta que le digan anciano. Bueno, yo no soy tan viejo, yo todavía estoy joven, pero mire, yo recuerdo cuando la convención era aquí. Esa convención del estadio, imagínensela aquí. ¿Ah? Hermano Camilo, ¿se acuerda? Cuando venían el poco de hermanos indígenas que venían allá aquí, los hermanos. La hermana Betty Rocha traía un poco de hermanos de allá de la Sierra Nevada. Y aquí les daban almuerzo y nosotros era lo que hacíamos el aseo. Y esto, bueno, eso era aquí. Y mire cómo Dios ha dado un crecimiento tan maravilloso. ¿Ah? Ahora está en el estadio, gloria a Dios. Llegará el día en que ahí no vamos a caber. Ojalá eso sea pronto si trabajamos para el Señor. Entonces uno que ha visto ese crecimiento y uno que ha visto cómo de aquí han salido misioneros para España, para distintos lugares del mundo, y esta iglesia es una iglesia misionera, en este día misionero, uno tiene que decir, oye, nosotros tenemos el privilegio que Dios le dio a la iglesia de Antioquía. Estamos según el orden bíblico. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? La función de evangelizar el mundo, Dios no se la ha dado a ninguna otra institución distinta a la iglesia. La función de predicar el mensaje de salvación se la ha dado únicamente a la iglesia. Y Dios ha establecido un plan con el cual los hombres son salvos. Amén. Dios estableció el plan, la forma. Oiga, hay cosas como esta. Cuando el Señor ordenó hacer el arca a Noé para que los hombres se salvaran del juicio en el diluvio, fue el Señor el que diseñó el arca, fue el Señor el que cogió los materiales, fue el Señor el que dijo las medidas y fue el Señor el que dijo la forma. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? El plan de salvación siempre ha estado establecido por el Señor. Cuando Israel estaba en el desierto y necesitaba la orientación de Dios y hacerle culto al Señor, fue el Señor el que diseñó el tabernáculo, fue el Señor el que cogió los materiales, fue el Señor el que cogió los constructores, fue el Señor el que los capacitó y le decía, mira que lo haga conforme al modelo que te fue mostrado. El plan de salvación es establecido por el Señor y ha de hacerse conforme al modelo establecido por Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque el mundo de hoy estamos viviendo una crisis. Y en la crisis, en esta crisis que vivimos, se está viviendo, hay una proliferación de denominaciones y de credos y de cultos de todos los gustos. Oigan. Y entonces hay quienes les gusta ir donde le predican lo que les guste. Yo puedo ir donde, a mí me gusta. Entonces, ¿qué pasó? Que se han olvidado de predicar el arrepentimiento, que se han olvidado de predicar en contra del pecado, que se han olvidado de predicar en contra de las cosas que impiden entrar al reino de los cielos. Y el hombre está amañado diciéndole, vas a ser rico, vas a prosperar, vas a tener muchas cosas. Y en esa mentira está el mundo adormecido. Pero la iglesia no puede perder la identidad y el mensaje que Dios nos ha dado. Este plan de salvación y el mensaje es dado por el Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Que mucha gente quiere cambiar el plan de Dios por el plan de él. El mensaje de Dios por el mensaje de uno, o el mensaje que le gusta a la gente. Y nosotros tenemos que somos guardadores de la doctrina, somos la iglesia del Señor y tenemos que hacer la obra de Dios según el plan que Dios nos ha establecido. La obra misionera ha de desarrollarse según un plan establecido por Dios. El crecimiento no lo da el hombre, el crecimiento lo da el Señor. Amén. Ahora, es importante saber esto. La obra misionera es la razón por la que el Señor estableció la iglesia aquí. Porque bien podía hacer el Señor, este es mi pueblo, estos son los salvos y me los llevo y chao. Pero el Señor nos tiene aquí. ¿Por qué nos tiene aquí? ¿Por qué nos salva? ¿Por qué nos trae a la iglesia? ¿Cuál es el motivo por el que nosotros estamos aquí? Hay hermanos que sirven cuando tienen un cargo y cuando no tienen un cargo se resienten y dicen, yo no voy a servir, para que se den cuenta que yo hago falta. Está desubicado. Porque usted y yo, así no tengamos ningún cargo, Él nos tiene aquí para que le sirvamos. Amén. ¿Por qué? Porque la obra misionera el Señor la estableció en la iglesia.
No hay ninguna otra institución que pueda hacer la obra misionera. Más nadie la puede hacer, solo la iglesia del Señor. Amén. Y fíjese que el Señor se lo dijo, fue a la iglesia: id y hacer discípulos en todas las naciones y enséñenle las cosas que yo he guardado. Eso se lo mandó, fue a la iglesia. Amén. Instituciones buenas, obras de altruismo, hay muchas en el mundo, ¿cierto? Fundaciones, aquí en Colombia que sí hay fundaciones para hacer obras buenas. Claro, detrás de ellas hay otros intereses en muchas de ellas, pero algunas son muy buenas. La obra misionera no se la encomendaron al SENA. La obra misionera no se la encomendaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La obra misionera no está encomendada para ninguna institución. La obra misionera está encomendada a usted y a mí, que somos la iglesia del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Amén. Id a todas las naciones y hacer discípulos. Amén. Eso fue lo que nos mandó el Señor. Entonces, la iglesia de Antioquía tiene el modelo bíblico de cómo se hace la obra misionera. Por eso es bueno que aquí le demos rápidamente, estoy peleando con el tiempo, rápidamente un repaso a las características de la iglesia en Antioquía. El capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, por favor, miremoslo. Nos habla a nosotros de la iglesia en Antioquía. Mire, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. La palabra profeta ahí quiere decir predicador. Recuerden, los profetas del Nuevo, según el Antiguo Testamento, se acabaron con Juan el Bautista. Jesucristo lo dijo, ¿cierto? Jesús lo dijo, todos los profetas fueron hasta Juan. Los profetas del Nuevo Testamento somos los predicadores, que hablamos no en nombre nuestro, sino en nombre de Dios, que señalamos el camino de la salvación, que mostramos el camino y el propósito de Dios. Ese es el profeta. Por eso dice el capítulo 14 de Primera de Corintios, explica: si yo entro a un culto y todos hablan en lengua y llega un indocto, dice que estamos locos. Llega un nuevo y dice que estamos locos y se van porque no entiende nada. Pero si se profetiza, y esa profecía es predicar, si se predica, entonces escucha, aprende, atiende, es convencido y se arrepiente. Entonces, la profecía en el Nuevo Testamento es la predicación. ¿Por qué? Porque por ahí andan algunos que son profetas. Hermano, que Dios me dijo esto, que aquello. Eso pasa cuando hay inmadurez. Yo recuerdo que hace como 20, 22 años, por allá por Antioquia, se levantaron unos hermanos profetas en una iglesia. Y una hermana dijo: el Señor me dijo que el puente sobre el río Cauca se va a caer, sobre el río San Jorge. Y se fueron un poco de hermanos y cerraron el río San Jorge. Lo cerraron, porque el Señor le había dicho que ese puente se iba a caer. Tuvo que venir el ejército y echarle gases lacrimógenos y cogerlos allá a bolillo y meter a preso a 3. Y todavía han pasado 25 años y el puente sobre el río San Jorge no se ha caído. Porque esas no son las profecías para hoy. Que el Señor me dijo que me des tu carro. Esa profecía no es. Que el Señor me dijo que te case fulanita con sutanito. Esas no son las profecías que dice la Biblia. Predica la palabra, predica el evangelio, haz obra misionera. Ese es el trabajo del profeta. ¿Me entiende, hermano? Porque por ahí salen un poco gente creyéndose profetas, diciendo cosas que se les ocurre, sueños, esos son inventos. La iglesia de Antioquía tenía profetas, tenía predicadores y tenía maestros de las palabras. Y mira, aquí los menciona. Y dice: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Esos eran los predicadores de esa congregación. Los líderes, amén, los que estaban ahí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es la iglesia de Antioquía donde se empieza a desarrollar ese trabajo. Los enviaron. Los primeros misioneros salieron de la iglesia de Antioquía. Amén. Entonces, esta responsabilidad que el Señor nos da de evangelizar al mundo empezó ahí, organizadamente, según un orden. El Señor no dejó la humanidad al destino de perdición. Él no nos creó para que nos perdiéramos.
No, para eso no nos hizo el Señor. Recuerde que en la creación todo fue hecho por el poder de la palabra menos nosotros. Él dijo, sea la luz, sea, produzca la tierra todo tipo de animales, produzca, salgan en los cielos aves y en las aguas peces, produzca plantas por el poder de la palabra. Pero el hombre fue hecho por la mano del Señor, a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso es que el diablo atacó fue al hombre, porque es la imagen del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces Dios no nos dejó, ni nos creó, ni nos hizo para destinarnos a la condenación. No. Nosotros fuimos creados y hechos para la alabanza del Señor. Por eso la gran comisión, este es el gran mandato, es que vayamos por todo el mundo, porque el Señor quiere salvar a la humanidad. Toda la humanidad no va a ser salva. Bueno, pero Dios quiere levantar un pueblo para la gloria de su nombre, de todos los pueblos. Y gloria a Dios porque Él nos escogió, porque hemos sido escogidos. Amén. Así que esta responsabilidad dada a la iglesia es la responsabilidad que el Señor dijo tanto en Mateo 28 como en el capítulo 16 de San Marcos, como en el capítulo 24 de San Lucas. Vayan, prediquen, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Esa es una responsabilidad que el Señor nos dio. Esa es la misión. Vayan, hagan discípulos. Ahora, los discípulos no se hacen de la noche a la mañana, ¿cierto? Un discípulo no nace de un momento a otro. Porque miren lo que Jesús dijo en San Juan 8. Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la condición? La condición es permanecer. Y la permanencia indica tiempo, ¿cierto? Si yo estoy aquí nada más un día, no puedo decir que permanezco aquí, ¿cierto? No. ¿Por qué habla de esto? Porque los discípulos del Señor no somos afectados por las circunstancias que nos mueven de momento por emotividad, sino que un discípulo del Señor tiene que tener una convicción, una revelación, un conocimiento claro, que no importa las circunstancias que nos rodean, Él sigue siendo el Señor. Mire, hay días, como lo cantamos, tristes, hay épocas malas y hay épocas buenas. Hay días en que uno siente al Señor aquí al ladito y acá adentro, en que uno está contento en el espíritu, y hay días en que uno ora y no siente que el Señor esté ahí. ¿No lo ha vivido? ¿Ah? Y no son días, son épocas. Hay días en que uno empieza a orar y empieza a hablar en lenguas y entra en la presencia de Dios, y hay épocas en que uno tiene que romper barreras y no siente nada. Entonces, como no siento, me aparto. Nosotros no vivimos de sentimientos. Yo no siento, pero así no lo sienta, yo sé que Él está aquí. Yo sé que Él vive, yo sé que Él me cuida, yo sé que Él me guarda. Yo confío en sus promesas, así no lo sienta. Porque es una revelación que tenemos, un conocimiento que tenemos del Señor. A veces lo sentimos y uno puede ir en el carro y va hablando con el Señor y uno sabe que está ahí. Pero a veces uno no lo siente. Pero como no lo siente, ¿qué? No lo siente, pero yo sé que Él está. A su nombre sea la gloria. Amén. Ese es el discípulo. El discípulo entonces ha vivido las épocas buenas y las malas. Y ha conocido al Señor cuando se siente y cuando no se siente. Y sabe que el Señor es fiel a su palabra, así yo no lo sienta, pero Él se glorifica. Amén. Entonces, Él nos mandó a ser discípulos. Y el discípulo necesita ser enseñado. Y la enseñanza no se puede dar toda en un momento. Esto es un proceso. Todavía Él nos sigue enseñando y todavía necesitamos seguir aprendiendo. Todavía el Señor nos sigue corrigiendo. A su nombre sea la gloria. Hay 7 características que están en la iglesia de Antioquía que nos muestran a nosotros cómo se desarrolla la obra misionera según el orden bíblico. Lo primero es saber
que la única institución en la que opera la obra misionera es en la iglesia. Les repito, es la única. No vamos a encontrar obra misionera en ninguna otra parte, sino en la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor quiere salvar a los hombres de cualquier lugar, entonces el Señor manda para que uno vaya por todas partes anunciando el evangelio. Y este trabajo, ¿quién lo tiene que hacer? La iglesia. Más nadie lo puede hacer. El trabajo de la predicación del evangelio solo lo puede hacer la iglesia. Por eso, cuando uno está en un lugar y usted está ahí, la gente que espera que usted actúe como iglesia. Si nosotros nos quedamos callados en una reunión y ni siquiera buscamos cómo hablar del Señor, cómo presentarlo, ¿sabe cómo reacciona la gente? Dice, y él es hermano, pero no parece, no nos dijo nada. No nos dijo nada. ¿Qué es lo que la gente espera donde estamos? Que les hablemos del Señor. Dice, no, con razón, es que él es pastor, es que él es hermano, es que él es líder, es que él es un creyente. Entonces apenas llegó, dice, eso dice, fíjese que hasta las conversaciones cambian cuando uno llega. Están hablando su vulgaridad y grosería. Ey, cállate que llegó la hermana. Calma, calma, llegó el hermano. Porque le tienen un respeto, porque Dios nos dio una autoridad espiritual. Amén. Y el mundo está esperando esa manifestación, que nosotros proclamemos, que hablemos. Cuando no lo hablamos, la gente se queda extraño y dice, ¿y por qué no me diría nada? ¿Qué pasó que no me dijo nada? ¿Verdad? Para eso, el Señor derrama sobre su iglesia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se manifiesta en otra parte, sino en la iglesia. El Espíritu Santo no está prometido para más nadie, sino para la iglesia. Amén. Para los creyentes, la iglesia somos los creyentes. Amén. Para su pueblo. Amén. El Espíritu Santo no espere que lo reciba el Junior. Eso recibirán otro espíritu. Pero si ellos fueran todos del Señor, recibirían el Espíritu Santo. Pero mientras no sean del Señor, no lo van a recibir. Es imposible. Entonces, el Señor, para hacer este trabajo, nos da a nosotros una dotación de poder. Esta dotación de poder, que es el Espíritu Santo, solo permanece en la iglesia. ¿Dónde es que se derrama el Espíritu Santo? En la iglesia. No vaya a esperar que en medio del partido de la Selección Colombia la gente empiece a hablar en lengua. Eso no. Allá hablan otras lenguas sucias, muy contrarias a la del Espíritu, ¿cierto? Pero en la iglesia lo normal es que se manifieste el poder del Espíritu Santo. Es indispensable para hacer el trabajo, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña. Este no es el mensaje que a uno se le ocurre, no, es el que da el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos dota de poder. ¿Por qué se puede orar por un enfermo y ponerle las manos en el nombre de Jesús? ¿Qué poder tiene uno como hombre humano? ¿Qué poder tiene? Ninguno. Pero el poder del Espíritu Santo es el que actúa para que esa persona reciba el toque de Dios. Amén. Y reciba la salud. ¿Qué poder tiene uno cuando uno lo mira así de pronto chiquitico, feíto y todo lo ignorante que uno puede hacer para que un demonio lo respete? Y uno le diga, te vas en el nombre de Jesús. La dotación que Dios nos dio del poder del Espíritu Santo. Por eso es indispensable ser lleno del poder del Espíritu Santo, porque es el que nos guía. Nunca ha llegado usted a una casa, usted está orando y siente carga por un hermano, por una visita, por una persona. Y usted está una carga por esta persona. En la mañana se puso a orar y el Señor se la tiene aquí. Aquí está, señora, aquí está Rosita, aquí está, y está Rosita, y está su esposo Pepe, y usted los tiene ahí, y dice, no, yo me voy a arreglar, y se va para la casa. Y cuando usted llega a la casa de Rosita y Pepe, él dice, ay, hermano, usted llegó como caído del cielo, usted así, lo estamos necesitando. ¿Usted cree que eso fue suerte? Ese es el Espíritu Santo que le dijo a usted que fuera allá. ¿Me entiende? Porque es el Espíritu Santo el que guía, es el Espíritu Santo el que da el mensaje, es el Espíritu Santo el que nos habla y nos dice lo que tenemos que decir. ¿Cuánto dan una alabanza al Señor? Miren, el Espíritu Santo es el que le dice a uno lo que tiene que decir y lo que nos guía en el testimonio. Cuando uno va a predicar, no vaya a presentar la iglesia como edificio. Venga a mi iglesia, que haya aire acondicionado y sillas cómodas. Eso no sirve, eso no salva. Puede ser la iglesia sin piso, puede ser 4 palos aquí,
puedes tener unos bancos incómodos, pero lo importante es que se le predique el evangelio para que, si es tocado por el poder del Espíritu Santo, esos bancos lo que menos vale. ¿Me entiende, hermano? Tenemos que presentar a Jesucristo. A Jesucristo, a Jesucristo. Ese es el que tenemos que predicar, porque cuando uno predica a Cristo, el Espíritu Santo es el que da la convicción en el que escucha de pecado, de justicia y de juicio. Y es el Espíritu el que lo va a guiar al arrepentimiento. Amén. Amén. A su nombre sea la gloria. Lo segundo es que la gran comisión que es encomendada a la iglesia, la base donde se desarrolla es en la iglesia. Amén. Es en la iglesia. Porque la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo, ya se los dije. Porque la iglesia, Jesucristo es el cabeza de la iglesia y es el que la guía. Y porque el Espíritu Santo solo se manifiesta en la iglesia. Y porque la gran comisión le fue dada a la iglesia. Y solo la iglesia es la que practica la gran comisión, más nadie. Solo la iglesia practica. Oiga, entonces, ¿qué? Mire, si esa es la única función que el Señor nos dejó, ¿no da tristeza que ni siquiera la única la hagamos? ¿Me entiende, hermano? La gran comisión es dada a la iglesia. Y la única función que tiene la iglesia es proclamar a Jesucristo. Y si no lo hacemos, entonces ¿qué hacemos? No hacemos nada, sería grave. Yo le contaba que allá en La Manga, cuando fui pastor en La Manga, había un ancianito. Se llamaba Jesús Ruiz. El hermano Jesús Ruiz, algunos de ustedes lo conocieron. Tenía 98 años, pero lleno de salud, delgadito. Y el hermano Jesús Ruiz todos los días se subía y bajaba de su casa acá arriba, por acá, por Carlos Meisel. Bajaba repartiendo tratados hasta el hospital de La Manga. Y se subía esa loma con 98 años. Entonces un día le dijo a un hermano que, oiga, pero este viejito, hombre, ya estoy para que esté descansando. Digo, no. Vea, mijo, el Señor nos escogió por un solo propósito, que le sirvamos. El día que yo no le sirva, me recoge. Así que yo mientras viva le serviré. Mientras tenga fuerza le serviré. Mientras pueda hablar, hablaré de él. Mientras pueda caminar, saldré a presentarlo a él. Porque es a la iglesia quien se le encomendó ese trabajo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? La gran comisión solo se practica en la iglesia. Y cuando nosotros hacemos ese trabajo, le estamos dando honor al Señor Jesucristo. Estamos honrando al Señor Jesucristo. Mire, aquí nosotros podemos cantar bonito, te alabo, te amo, te glorifico, pero si nosotros no hacemos la comisión, no lo estamos honrando. No dijeron amén. Tampoco vayan a decir hay poder, porque eso es lo que nos mandó el Señor. Si nosotros no hablamos de Cristo, aquí podemos cantar bien bonito. En un pueblo se vino el alcalde, se vino los concejales y se vinieron unas autoridades por allá y se pararon en la puerta de la iglesia y empezaron a gritar: cristianos afuera, cristianos afuera, cristianos afuera. Y los hermanos aquí se encerraron. Hay poder en Jesús, Señor, cúbrenos con tu sangre. Ayúdanos que no nos hagan daño, Señor. Nos están atacando, Dios mío. Somos tu iglesia y nos sentimos perseguidos. Y allá le seguían gritando: afuera, afuera. Hasta que uno salió y le dijo: disculpe, ¿por qué ustedes vienen que son las autoridades y nos dicen que afuera? Le digo: vea, salgan de esas cuatro paredes, vean el mundo cómo se está acabando esta ciudad, la delincuencia, los jóvenes perdiéndose, y ustedes encerrados ahí. Salgan y digan que hay un Dios que cambia, que transforma, que salva, que ayuda. Tenemos que ir afuera. Boga mar adentro, dijo un día el Señor. ¿Ah? Deja de estar tirando la atarraya aquí y boga mar adentro y vete un poco más allá. Esta obra la hace el Señor a través de nosotros. Amén. Y nos ha sido encomendada a la iglesia del Señor. Cuando no es así, cuando uno no lo hace, el Señor tiene una forma de sacarlo uno afuera. La iglesia de Jerusalén ya tenía 5,000 creyentes bautizados. Oiga, la multitud de los creyentes llegaba a 5,000. Qué iglesia tan linda, ¿verdad? Se derramaba el Espíritu Santo. Todos contentos cantando, ahí está encerradito. Y vino el Señor y les mandó una. ¿Sabe qué permitió el Señor? Porque hay cosas que Dios las permite. Permitió una persecución.
Eso dice, la primera persecución vino sobre él. Cogieron a Pedro. Imagínense, un paralítico está pidiendo limosna en la puerta del templo y llega Pedro y llega Juan y miran así y dicen, no tengo una moneda, no tengo plata que darte, no tengo una limosna que darte, pero mira lo que tengo te doy. Levántate, en el nombre de Jesús levántate. Y el que estaba paralítico sale erguido y empieza a glorificar a Dios y se entra al templo y hay un escándalo en toda la ciudad. A raíz de eso, vienen y llevan preso a Pedro y a Juan. Oiga, señores, ¿ustedes con qué poder y con qué autoridad han hecho eso? ¿Ustedes quién los mandó a hacer eso? ¿Cómo es que tengo que entregar cuenta porque un hombre que estaba paralítico ahora está caminando? Pero Dios lo está permitiendo. Y los meten presos y después los sacan de la cárcel, los azotan y le dicen, mire, les voy a pedir un favor. Hablen de amor, hablen de paz, hablen de bendición, pero no mencionen el nombre de Jesús. Y tuvo que decir el apóstol, pues sepan que en el nombre de Jesús, ese que ustedes crucificaron y que mataron y que ustedes son testigos que Dios le levantó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y díganos, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Pues sepan, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que con gozo salieron predicando el nombre de Jesús. Y las autoridades, el sumo sacerdote y los gobernantes los persiguieron y fueron esparcidos. Se quedó la iglesia de 5,000, se quedó en 200 o 300 o en 100, en poquitos. Se quedaron en pocos. Y de pronto el diablo se ríe. Dice, se acabó esa gente. Así no se rió el diablo cuando Jesús entregó su vida en el Calvario. El diablo hizo como el boxeador. Levantó las manos triunfantes, pero ignoraba que el Señor en esos 3 días se le fue a lo más profundo del abismo y allá le predicó a los espíritus encarcelados que habían desobedecido en tiempos antiguos a Noé y rompió las simientes de la cárcel. Y al 3er día el Señor salió en la resurrección trayendo a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces el diablo pensó que había acabado con la iglesia. Pero dice la palabra de Dios, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Cuánto dan una alabanza al Señor? ¿Sabe qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Qué será lo más lindo? Las playas de Santa Marta, Boca Grande, todos los castillos y toda la historia de Cartagena, las autopistas de Bogotá, los parques, Bucaramanga, nada de eso, ni Caños Cristales. Lo más lindo que tiene Colombia es la iglesia del Señor Jesucristo. Yo que vi convenciones aquí y ahora veo convenciones ahí. Vea, si nos toca, y ahí no fue todo el mundo. Un poco de hermanos no fueron a la convención estando aquí en Barranquilla. Las hermanas mayores dicen, ay hermano, es que a mí para yo subir esas escaleras, esa incomodidad, que es el transporte, que el sol, si fuéramos todos, y si fuéramos todos los de Colombia, no hay estadio en que quepamos. Y oye, y yo que vi una convención aquí, mira todo lo que Dios ha hecho. Uno dice, oye, qué impresionante cómo el Señor, hoy día hay más de 4,000 congregaciones, hay más de 4,000 pastores, estamos en tantos municipios y todo eso. Uno se goza. Y entonces viene el Señor y dice, no, espérate. Shh. Y Dios permite algunas crisis en nuestro país. Y algunos hermanos tuvieron que salir huyendo. Porque las guerrillas, la violencia, el paramilitarismo y todo esto que había en Colombia, me tengo que ir de aquí, ¿para dónde? Para España. ¿Para dónde? Para Suecia, para Panamá, para Venezuela. Pero estos hermanos, ninguno se ha ido callado, amargado, resentido de que dejó su tierra. Los que se fueron por todas partes han hecho lo mismo. Han ido anunciando el evangelio del Señor Jesucristo.
Aleluya, vea qué característica linda tiene la iglesia del Señor. Y entonces por allá empezaron los hermanos. Hermano, vea, yo me puse aquí a predicar y aquí tengo unos 10 personas simpatizantes que han creído. Mande uno aquí que los bautice. ¿Ah? Y se fueron constituyendo y Dios va abriendo obras por distintos países. Dios ha ido abriendo obras. Los que se han ido por todas partes, se han ido anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Ahora en diciembre que fui al Ecuador, yo le pregunté al hermano Lauro, le decía, hermano Lauro, usted sabe, uno que nace en la iglesia le gusta conocer la historia. ¿Cómo comenzó la iglesia en Ecuador? Y dijo, hermano, unos hermanos por allá por el Valle del Cauca, en esa época de la violencia de Colombia, cuando mataban gente porque eran de un partido o del otro, se vinieron huyendo y se escondieron aquí en Santo Domingo de los Colorados. Y esos hermanos empezaron fue a predicar. Cuando ya tenían un grupo fue que dijeron, mándenos a alguien para acá porque aquí hay más de 20 ecuatorianos que se quieren bautizar. Y cuando llegó el misionero ya encontró un grupo de gente aquí. Los que se fueron por todas partes no se iban aburridos. Entendían que hay un Dios que tiene designios maravillosos y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y que el gozo más glorioso que hay es predicar el evangelio de Jesucristo para que las almas se salven. Amén. Que es la gran comisión, la gran responsabilidad que Dios nos ha encomendado a la iglesia. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Dios busca hombres fieles, es lo tercero que hay que... ¿Y dónde lo busca Dios a los fieles? ¿Dónde lo va a buscar Dios a los fieles? ¿Dónde? ¿Dónde estarán los fieles? Los fieles están en la iglesia. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén, Salmo 101:6. Dios busca hombres fieles porque sabe que el que es fiel en lo poco. Mire, en la iglesia de Jerusalén cuando fue creciendo se formó un problema, capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 6 viene el primer problema. La iglesia creció y entonces la ofrenda de amor con la que se ayudaba a las viudas, a las hermanas viudas le daban un mercadito, le daban una ofrenda. Empezó una murmuración. Porque a veces hay gente que trae todavía a la iglesia rivalidades mundanas. Ese cachaco, yo soy costeño. En Cristo no hay ni cachaco, ni costeño, ni negro, ni blanco. Pero ya se les metió eso. La ofrenda que le dan a las hermanas hebreas es mayor que la que le dan a las hermanas, a las viudas griegas. Eso tiene su rosca ahí. Cuando empezó esa murmuración, que el murmurar es pecado. ¿Sabe que la murmuración es pecado? ¿Se acuerda que el Señor reprendió a María y a Aarón cuando murmuraron de Moisés? Mira, mi hermanito se casó con una negra. Porque eran racistas. En el Señor no hay ni negro ni blanco. Todos valemos para el Señor. Y el Señor le vino y le reprendió y les mandó. ¿Se acuerda qué fue lo que le mandó? Una lepra. ¿Ah? Por murmurar. Entonces la iglesia está murmurando y dice el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Mírelo por favor, mírelo, capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, había murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, a la iglesia, y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Hombres fieles de buen testimonio. Qué bueno es tener buen testimonio. Amén. Eso es una necesidad, que tenga buen testimonio para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Es que, hermano, tu vida no me deja escuchar tu mensaje. Cuando uno tiene mal testimonio, eso es lo que se dice. Si una persona tiene muy mal testimonio y sale a predicar, su vida no deja oír lo que está diciendo.
Hay que vivir lo que se predica. Amén. Y cuando el Señor hizo la obra de regeneración, de transformación y de cambio, es para que demos testimonio de la grandeza de su poder. Felipe era uno de los elegidos entre estos 7 hermanos. Y había un predicador que se llamaba Esteban, también de esos 7. Y Esteban se puso a predicar y lo apedrearon hasta que lo mataron. Y estaba ahí uno que se llamaba Saulo, que tenía cartas de los gobernantes y de los sacerdotes para matar a los predicadores. Entonces todos cogen miedo. Felipe se fue a Samaria. Y en Samaria había un mago. Oiga, un mago. La magia es del diablo. Oye, entonces engañaba a la gente diciendo, este es el poder de Dios. Pero cuando llegó Felipe, que anunciaba el evangelio de Jesucristo, gloria al Señor, la gente empezó a convertirse y Dios a hacer grandes milagros. Aleluya, porque el Señor respalda su palabra cuando se predica en su nombre. Amén. Felipe era un hombre fiel, un evangelista, fue, evangelizó y bautizó gente en Samaria. Saulo iba rumbo a Damasco persiguiendo a los cristianos. Ya habían matado a Esteban. Se sentía empoderado. Tengo el apoyo del sumo sacerdote, tengo el apoyo de los sacerdotes y tengo el apoyo de los gobernantes. Acabemos con esta gente. Y cuando va rumbo a Damasco, se le apareció el Señor en una luz bien fuerte, resplandeciente. Y él no puede ver y cae al suelo. Y cuando cae al suelo, hay una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se olvidó de las cartas de los gobernantes, porque hay uno más grande que todos los gobernantes, hay uno más grande que todos los sacerdotes, hay uno más grande que todos los líderes. Y nada más digo, ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Aleluya. ¿Qué quieres que haga? Bendito sea el Señor. Vea, hermano, Dios busca hombres fieles para hacer este trabajo. Marcos fue escogido dentro de la iglesia de Jerusalén para que fuera a hacer el trabajo misionero y acompañara a Pablo, porque era un joven fiel. El apóstol Pablo llegó a Listra y fue a Derbe y vio un adolescente y le impactó y lo escogió. ¿Cómo se llamaba ese adolescente? Timoteo. Fue escogido dentro de la iglesia de Listra y Derbe para hacer el trabajo misionero. Amén. Hombres fieles, hombres fieles. Qué importante que usted sea fiel al Señor, porque Dios tiene propósitos con su vida. Judas y Silas fueron escogidos dentro de la iglesia de Jerusalén para hacer el trabajo misionero. Hombres fieles, fieles. Mire, usted no tiene que esperar a tener un cargo alto para ser fiel. Así no tenga ningún cargo, sea fiel. Porque el que es fiel en lo poco, como dijo el Señor, el que es fiel en lo poco. Y el Señor dijo, mis ojos pondré. ¿En quién? ¿En quién pondré mis ojos? Sea fiel, sea fiel, sea fiel, sea fiel. Dios pide hombres que sean fieles. Lo cuarto, Dios confirma a los que llama. Dios le confirma su llamamiento en la iglesia local. Yo quiero salir a la obra, pero si no desarrollo el llamado en la iglesia local, ¿ah? ¿Cómo lo hago? Es en la iglesia local. Pablo fue llamado y el Señor le dijo, serás testigo mío ante reyes y sacerdotes y sufrirás mucho por causa de mi nombre. Pero él no empezó enseguida a predicar. Allá en Gálatas dice, después de 3 años. ¿Ah? Porque hay un proceso entre cuando Dios llama, y esto es importante, Dios llama y la iglesia envía. Dios llamó a Saulo cuando iba camino a Damasco. En Damasco había un pastor que se llamaba Ananías. Vaya, porque allá se te dirá todo lo que esté necesario hacer. Ananías le dijo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado a ti para que recobre la vista. Amén. Porque tú serás testigo de él. Y fue Ananías quien le empieza a formar, pero en Damasco. Y Saulo, cuando es enviado al ministerio, no es enviado de Damasco, es enviado de Antioquía. Capítulo 13 de hecho, o sea que quiere decir, se fue a Antioquía y en Antioquía empezó a aprender en la iglesia local.
y en la iglesia local empezó a desarrollar su ministerio. Había en la iglesia en Antioquía profetas, amén, ¿cómo dice ahí? Y maestros. ¿Dónde estaba? Y ministrando, tenían su ministerio en la iglesia local. Y de la iglesia local, Dios escoge un fiel para que haga el trabajo misionero. Y la iglesia es quien lo envía. Bendito sea el Señor. O sea, Dios llama. Y la iglesia. Amén, amén, amén. Aló, 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 aló. Dios llama y la iglesia. Pero entre el llamado y el envío hay un tiempo que se llama tiempo de formación. Y en ese tiempo de formación es donde se empiezan a desarrollar los ministerios. Es donde se ve si un hombre tiene ministerio, si la gracia de Dios está con él, si el Señor lo está respaldando. Así que, hermano, usted sea fiel y sirva a Dios, que Dios tiene propósitos maravillosos con su vida. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? A su nombre sea la gloria. Es la iglesia local donde uno es probado y es la iglesia local donde se le reconoce que tiene ministerio. Amén. Imagínense que manden una persona y dice, hermano, pero ¿y ese muchacho? Y lo mandaron para obra. ¿Y el qué hizo aquí? Si ni aquí servía. ¿Y quién es? Yo no le veía nada. Pero qué bonito cuando dice, no, hermano, es que indudablemente la mano del Señor está sobre ese muchacho. Dios lo llamó a él. Es que hay que abrirle la puerta, hermano. Nosotros le haremos el cerco de oración, el respaldo espiritual y el apoyo económico para que vaya a la obra. Eso es lo que se hace en la iglesia local, es lo que ha hecho esta iglesia. Y es lo que seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Pero sea fiel. Amén. Sea fiel. Cuando Dios quiere enviar un hombre, Dios siempre lo envía a través de la iglesia. Amén. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos sobre ellos y los enviaron. Ahora, el hombre enviado cuando regresa, ¿a qué regresa? A dar informe de qué es lo que Dios está haciendo allá. Y es lo que nosotros hacemos. Por eso es importante que sepamos los informes misioneros. Por eso es importante que sepamos los nombres de los misioneros. A veces se nos quiere como olvidar eso. Vamos a orar por los misioneros. Señor, bendice a todos los misioneros. Eso no es lo que nos mandó la Escritura. Y eso no es lo que ha practicado la iglesia. Eso sería perder una buena costumbre de la iglesia. La buena costumbre de la iglesia es que conoce el nombre de sus misioneros, intercede por ellos, ora por ellos, se comunica con ellos y recibe informe de cómo va el trabajo que ellos están haciendo. Aló. No se le olvide. ¿Y quién es el misionero? Ni sé. Hermano, yo estoy notando con preocupación eso. Porque yo fui misionero. Y si algo le doy gracias a Dios, es porque hubo una iglesia que oró por nosotros, que nos respaldó. Hay momentos en la obra misionera en que uno quiere tirar la toalla. Hay momentos en que todo sale adverso. Hay momentos en que no hay recursos. Hay momentos en que uno dice, bueno, hasta aquí llego. Pero en ese día de pronto cualquier hermano lo llama a uno y dice, hermano, lo llamo aquí de la familia tal. Estamos orando por usted. En nuestra casa lo tenemos nosotros. Todos los días oramos por usted. Ese es el ánimo que le da a uno esa palabra. Uno ni sabe ni quién es el hermano. Pero cuando lo recibe de la iglesia que lo envió, entonces uno tiene más ánimo, más motivo. Y dice, gracias hermano, por favor. Mire, tengo esta lucha, tengo esta situación. Cuando hay esas luchas espirituales. Una vez tuvimos una lucha espiritual muy, muy dura. El diablo a través de unos hechiceros tiró a destruir una congregación. El pastor cayó en pecado. Ponemos otro pastor y la esposa se le muere por un ataque como diabólico, una cosa extraña. El hijo de un pastor decía, mira, 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 mira. Y se quedaba así y levantaba una cuchara. Y tú piensas que eso es de Dios. Esos son demonios. Y se siente uno que está luchando solo. Entonces uno llama y dice, hermano Reinel, necesito un cerco de oración. Hay una obra que se ha ido cayendo. Ve, hermano, las paredes que limitan el lote se cayeron.
Las cercas se cayeron. El diablo está aquí. Un pastor cayó en pecado. La esposa de un pastor se murió. Unos muchachos jóvenes de la iglesia tienen prácticas hechiceras y levantan cucharas en el aire. Hermano, eso parece que el diablo quiere destruir eso. Necesito un ejército de oración. Y me dice la hermana Luz Marina, me dijo, no te preocupes, mijo, que aquí vamos a hacer una cadena de ayuno. Organiza otra allá. Y empezamos a luchar y a luchar y a luchar. Eso no es fácil. Fueron meses de oración, meses de ayuno, días de vigilia. Pero uno mira cómo el diablo va retrocediendo y Dios nos va dando la victoria. Gracias a Dios por una iglesia que intercede, que hace cerco de oración, que apoya la obra misionera. No se olvide de los misioneros, no se olvide de los misioneros, no se olvide de los misioneros. No ore por un misionero, Señor, bendice a todos los misioneros. Eso no es así, eso no es así. Tenga los nombres. Ese hermanito que está por allá metido en una isla, en un monte, en una montaña, está luchando contra un ejército de fuerzas contrarias. ¿Y sabe lo que él necesita? Un ejército que le haga cerco de oración, que lo apoye. Apunte ese nombre, ore por él. Preséntelo al Señor cada mañana. Haga un recorrido por todos estos países del mundo. Diga, Señor, el hermano fulano, el hermano tal. Y si se sabe los nombres de los obreros, presénteselo al Señor. Eso es lo que hacía la iglesia de Antioquía. Eso es lo que ha hecho esta iglesia y no podemos perder esa costumbre. Ustedes no oyen los hermanos, por ejemplo, cuando vienen aquí. Yo escucho a la hermana Isabel. Pido oración por John, por Bernard, por no sé quién y nos da los nombres. Usted piensa que él lo está diciendo porque usted no coge esos nombres así que, ay, ya digo por unos nombres. Anótelo, porque necesitamos victoria. Esta es una guerra espiritual. Y en el nombre de Jesús, cuando nos unimos, tenemos grandes victorias y la iglesia del Señor avanza. Entonces Dios bendice mucho el trabajo local cuando uno trabaja en las misiones. Yo siembro aquí. Nosotros aquí damos, ¿sabe qué dijo un hermano? Ay, da una ofrenda para un misionero en África cuando aquí nosotros necesitamos. No conoce al Señor. Uno siembra allá y Dios le da una cosecha abundante aquí. Usted siembra en las misiones y Dios lo prospera, Dios lo enriquece. Sépalo, hágalo. Vea, hermano, no le duela la mano para dar para las misiones. Cuando uno da para las misiones, porque para eso es lo primero que Dios nos da, para que las almas sean salvas. Ore por las misiones y su familia es bendecida. Ore por los campos misioneros y sus hijos son llenos del Espíritu Santo. Sus hijos son prosperados. Hermano, sepa que tenemos un Dios maravilloso. Esa era la característica de la iglesia de Antioquía para terminar. Era una iglesia que estaba dada al evangelismo. Era una iglesia que estaba dada a la enseñanza y al discipulado. Era una iglesia que estaba separada del mundo, pero estaba cerquita al Señor, apegada al Señor en ayuno y oración. Era una iglesia que se sacrificaba por las misiones. Era una iglesia de cristianos, seguidores de Jesucristo. Era una iglesia en donde estaban unidos, no había la rivalidad de que yo soy de aquí, tú eres de allá. Era una iglesia unida, bendito sea el Señor. Y era una iglesia que oraba y ayunaba, una iglesia espiritual. Esa es la característica que nunca podemos perder. Es la que nos ha identificado esta iglesia y es la característica por la cual Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado y ha llamado tantos ministerios aquí. Yo quiero invitarlo en el nombre de Jesús. Póngase en pie. Mire, hermanos, aquí hay una cantidad de ministros en formación. La experiencia del llamado cada uno la ha tenido en particular y a su tiempo Dios nos las irá mostrando. Pero aquí hay hombres que tienen ministerios misioneros, con los que Dios tiene propósitos misioneros. ¿Quieres poner tu vida al servicio del Señor? Haz las misiones según el orden de Dios. Hazlas en la iglesia local. Empieza a desarrollar tu ministerio aquí y sé fiel, sé fiel. El resto no sé a dónde te llevará el Señor. Uno empieza aquí, pero no sabe a dónde nos lleva el Señor. Sé fiel y haz el trabajo para la gloria de Dios. Hay uno que quiere poner su vida hoy al servicio del Señor. Hay otro que quiere poner su vida al servicio de Dios. Ven, yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Si quiere venir a este altar y decirle, yo la pongo, Señor. Yo quiero hablar de ti. Dame gracia, dame sabiduría. Yo quiero cumplir esta responsabilidad.
Yo entiendo que tú me pusiste esta responsabilidad. Tal vez no tengo la habilidad, no sé cómo hacerlo, pero yo solo te pido que me des la oportunidad y me respaldes. Pongo mi vida en tus manos, yo te quiero servir. Pongo mi vida en tus manos, que yo pueda desarrollar el ministerio, que yo siento que tú me has llamado y yo pueda hacerlo para ti, Jesús. Oremos en el nombre de Jesucristo. Oremos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos ministerios hay aquí? Gloria al Señor. Dios va a hacer cosas maravillosas con su vida. Padre celestial, Señor Jesús, invoco tu nombre, Señor, y te doy gracias. Entendemos, Señor Jesucristo, que tú nos has dado la responsabilidad de evangelizar, de hablar de ti, de testificar. Y aquí hay un grupo de hermanos que ponemos nuestras vidas en tus manos porque queremos hacerlo. Señor Jesús, tú eres el que nos da la oportunidad y el que nos dotas, el que nos da la capacidad, el que nos da la habilidad. Reciba estas vidas, Señor, que hoy están en este altar, Señor. Yo te ruego que a tus hijos, a cada uno nos des la sabiduría y la habilidad para hablar de ti, la oportunidad para presentarte a ti, Señor. Respalda a este hijo tuyo, Señor, para hacer la labor que nos has encomendado. Respalda a tus hijos, Señor, para que al hablar de ti, el poder de tu espíritu toque los corazones de los que oyen el mensaje, Señor, y él vea, Señor Jesucristo, con gozo el fruto del trabajo, Señor, de presentarte. Bendice a este hijo tuyo. Dale la gracia, dale la sabiduría, dale la habilidad, Señor. Dale la unción del Espíritu Santo. En tu nombre hay poder, Señor. Entendemos que hoy, Señor Jesús, tú eres Dios misionero que quiere salvar las almas. Este varón pueda cumplir la gran comisión que nos has encomendado. Bajo la dirección de tu Santo Espíritu, da a tu Hijo gracia, sabiduría, unción del Espíritu Santo, libertad, Señor, para presentarte a ti. Toma estas vidas para tu servicio, Señor. Jesús, toma esta vida para tu servicio. Tu hija, con la gracia que viene de ti, la sabiduría, pueda servirte. Ver el respaldo tuyo, Señor. Cuando te presentas, Señor, tú te glorifiques, Señor, en esta vida. Tú le respaldes, Señor. Oh, Dios mío, las almas te conozcan, Señor Jesucristo. Haz de este joven instrumento de bendición en tus manos. Podamos presentarte a ti, Señor Jesús, y tú te glorifiques, Señor. Toma estas vidas para que bajo el poder de tu Espíritu tú les respaldes, les ayude. Da la habilidad, da la gracia, da la sabiduría. En el nombre de Jesús sea el poder del Espíritu Santo. Oh Dios, bendice a nuestros misioneros. Ayúdales. Esta vida es tuya, Señor, para tu servicio. Oh Dios, esta vida es para tu servicio. Tómala, Señor. Dale la palabra de gracia, la palabra de sabiduría, la unción de tu Espíritu, la habilidad, la oportunidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Úsanos para ti, Jesús.